Bueno, muy buenas tardes. Darío Andrade del portal barriosyvecinos.com.co. Nos encontramos con David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. David, qué importante para nosotros como medios comunitarios la experiencia de participar en los procesos de convocatorias. ¿Nos podría contar un poco esa experiencia de la Filarmónica con la convocatoria de la beca con medios comunitarios en las dos fases? Sí, claro que sí, Darío. En primer lugar, un saludo pues, a todos los habitantes de Bogotá, de las diferentes localidades y barrios, en nombre de la Filarmónica de Bogotá. Pues para nosotros fue durante todo este periodo de la pandemia muy importante entender, comprender que quizás el medio más efectivo para la Filarmónica de Bogotá, para comunicarles a ustedes y para dialogar con la ciudadanía son precisamente los medios comunitarios. Y voy a explicar la razón. Y es que en general la Filarmónica de Bogotá, si ustedes lo observan, nosotros no compramos avisos en los grandes medios para anunciar un concierto ni nada de eso, sino que cuando hacemos conciertos, los medios los reflejan porque son una noticia por una u otra razón. Por ejemplo, si es un concierto supongamos con un artista famoso, o que la Filarmónica de Bogotá va a tocar algunas obras especiales o en algún lugar especial, ese tipo de noticias le llaman la atención a los medios y la reflejan. Pero el voz a voz, la vida diaria, son para nosotros los medios comunitarios. Y entonces, indudablemente, eso es muy importante para nosotros y fue esa una de las razones para que nosotros pensáramos en que para que la música se produzca, no solamente es necesario el músico en el escenario, sino que además de eso, pensar en todo el entorno que hace posible eso. Por ejemplo, los periodistas culturales, como Darío, los periodistas de noticias relacionadas con el entretenimiento, los medios comunitarios, los grandes medios, también los gestores de cultura, etcétera. Es decir, toda la gente que hace parte de eso que hemos llamado el ecosistema musical, ese grupo de personas que hacen posible que al final de esa cadena de sucesos, de esa cadena de valores, el músico pueda hacer su concierto con público, pues ahí están los medios comunitarios. Por esa razón consideramos que esos medios comunitarios hacen parte de la labor de la Filarmónica de Bogotá para poder hablar y dialogar con la ciudad. Muy bien, David. La pregunta entonces es, ¿cómo fue esa experiencia específica que los medios comunitarios participáramos en unas becas, en unas convocatorias? Porque definitivamente nosotros como medios, pues nuestro enfoque real era omisional, es transmitir la información, no participar en convocatorias o en concursos. Sí, creo que ahí estás tapando el... Ah. La experiencia para nosotros con la Filarmónica en crear las becas es porque realmente ha sido una apuesta por parte de todo el sector de cultura. Si ustedes recuerdan, en el mismo diálogo del Pacto de Cultura se hablaba de estimular los medios comunitarios como una necesidad para que los ciudadanos y las ciudadanas se enteren de lo que está haciendo, por ejemplo, una entidad pública, en este caso la Filarmónica de Bogotá. Pero como bien lo dice Darío, no solamente se trata de la experiencia de comunicar, sino también de crear becas. ¿Y por qué crear becas? Porque nosotros, por ejemplo, de la Filarmónica de Bogotá, según recuerdo, habíamos sacado unas becas que ascienden a 106 millones de pesos, no recuerdo la cifra exactamente. La idea era estimular a esos medios comunitarios en diferentes partes de la ciudad que pudieran, contar experiencias como historias de vida de la Filarmónica, historias de los niños que estudian en los 33 colegios en donde está la Filarmónica de Bogotá,
colegios públicos o en las 19 localidades, etcétera, etcétera. Entonces esto es una interrelación, no de contraprestación, sino de estímulo a un sector que de por sí, como son los medios comunitarios, van a estar dialogando y contando y difundiendo y también criticando muchas veces las actividades que hacemos todos los que somos del sector público. David, una cosa muy importante es que esos becarios, esos ganadores, quizás en su proceso, en su beca, en todo su desarrollo, no tienen en sí un componente de divulgación en temas de su proceso. Digamos, hay becarios que, interesantísimo, algunas voces líricas como La Voz Bogotá, por ejemplo, o cosas de ese tipo, pero que en sí el proceso posterior a ser ganador, que le contemos a la comunidad, oiga, miren estos procesos tan interesantes, mire esa voz, mire el desarrollo, las historias de vida de esas voces líricas, no están dentro del proceso de la beca. Sería interesante plantear o replantear ya de cara al 2022 que esos procesos becarios o esos ganadores tuvieran ese componente de comunicación para llegar a la comunidad. Sí, Darío, yo creo que tienes razón en el sentido de que nosotros mismos estamos aprendiendo. Esto es algo nuevo para nosotros como Filarmónica de Bogotá y tenemos que integrarnos en ese diálogo y aprender a comunicar, por ejemplo, becas que tenemos en otros sentidos, como lo dices, el mejor cantante del país, la mejor cantante, la mejor soprano, el mejor tenor de Bogotá, etcétera, el mejor compositor, porque nosotros tenemos un montón de becas desde la Filarmónica de Bogotá, relacionadas con la música directamente. Entonces, ¿cómo integramos lo que hacen los medios comunitarios con las otras actividades de la Filarmónica de Bogotá? Y hay un aprendizaje, entonces vale la pena, es decir, ahí la reflexión me parece muy buena y la tenemos que tener en cuenta para el año próximo cuando lancemos la siguiente convocatoria. Pero indudablemente este primer momento en donde hemos participado la Fuga, la Filarmónica de Bogotá y la Secretaría de Cultura, pues ha sido importante para tener una relación ya muy directa y muy concreta de cómo nosotros estimulamos a los medios comunitarios. De hecho, también hay ese ejercicio territorial que la Fuga cubre una área y la Filarmónica otra, pues digamos que en cierta manera nos aísla en ese sentido, aunque el cubrimiento nuestro es muy territorial también, porque los medios comunitarios, en el caso nuestro, por ejemplo, al ser digital, sí tenemos la posibilidad de cubrir, digamos, el territorio del perímetro urbano de la ciudad. Y además que por nuestra misionalidad en temas de propiedad horizontal, pues lo tenemos en las 19 localidades. Pero sí encontramos medios comunitarios que están muy sectorizados a un sector de una UPZ o incluso de una misma localidad, pero otros sí tenemos una cobertura mucho más amplia. Entonces sí es muy interesante. Ya para cerrar, David, entonces, ¿qué recomendaciones o qué tips les damos a los medios comunitarios de cara al 2022 y a las nuevas convocatorias? Bueno, yo diría lo siguiente, digamos, en un diálogo que tenemos que construir juntos, en este caso Filarmónica de Bogotá con los medios comunitarios, esto que acabas de decir, Darío, sobre el alcance que puede tener un medio comunitario quizás en un barrio pequeño, o hay otros que tienen localidades u otros que tienen toda la ciudad. Yo creo que lo interesante es que los medios comunitarios logren enfocar su comunidad con la que trabajan. Sus audiencias propias. Exacto, pero me refiero exactamente a la comunidad. Digamos, esto es parte de un diálogo que hemos tenido de largo tiempo con el secretario de Cultura, Nicolás Montero, desde que iniciamos esta administración y esta alcaldía, y es que más que audiencias y más que público, nosotros lo que queremos es construir comunidad. ¿Comunidad en qué sentido? Como hoy en día funcionan las plataformas digitales como Netflix o como Primetime o HBO o ese tipo de cosas, es que son un grupo de personas, una comunidad que tienen intereses comunes y que se interrelacionan y se retroalimentan mutuamente, ¿sí? Por ejemplo, la programación que hace Netflix se hace también de acuerdo a lo que le refleja su
público que está viendo, ¿sí? Entonces es una manera muy clara de decirle, mire, esto me gusta, esto no me gusta, este documental sí, este tipo de películas sí, estas no, etcétera. Entonces nosotros también estamos tratando de leer en la Filarmónica de Bogotá concretamente qué es lo que la gente quiere escuchar. Entonces para mí sería ideal, por ejemplo, dialogar con medios comunitarios donde, por ejemplo, le digan a uno, mire, aquí hay una comunidad que es la de los estudiantes que iban usualmente a los conciertos de la Filarmónica en el León de Grave y que están ubicados, por ejemplo, en el barrio El Recuerdo, ¿sí? Y que ahí hay varias personas de este. Y entonces a ellos les interesa conocer, por ejemplo, el repertorio de la música de Beethoven, de Tchaikovsky, o les gustaría que hubiera más mezclas de la Filarmónica de Bogotá con la música tradicional colombiana, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refiero con pensar en una comunidad y que simplemente no se transmita una información en abstracto, sino buscar qué tipo de intereses puede tener esa comunidad, y eso es lo que hace que sin que sea tan importante qué tanta gente maneja un medio comunitario, sí tenga muy en claro que su comunidad tiene unos intereses específicos. ¿Cuáles son esos intereses? Pero entonces ahí cabe otra pregunta y vale la pena que entonces la fortalezcamos. Es necesario también entonces formar, capacitar a los medios comunitarios para que conozcan todo el ecosistema cultural y musical, precisamente para poder capturar esos volúmenes o esas audiencias específicas, quizás una red de consumo a ciertos productos que tiene la Filarmónica en este caso en particular. Y eso es interesante porque además, por ejemplo, en esas investigaciones que uno como medio logra llegar al entorno, el caso, por ejemplo, del impacto del folclore en el campo lírico, ¿no es cierto? Veamos qué es una ópera, ¿cierto? ¿Qué es una zarzuela? La zarzuela tiene un impacto cultural folclórico de la cultura española, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con nuestra cultura latinoamericana y ese impacto en la música lírica? De acuerdo, sí, me quedo en esa parte de la pregunta, Darío, y es lo siguiente. Parte de las becas y estímulos que nosotros lanzamos para el año 2021, y así va a suceder en el año 2022, contenían estimular la formación de los periodistas culturales, porque hay que decir, en nuestro país, sobre todo para el campo de la música, no ha sido tan amplio o tan amplia esa formación. Entonces nosotros sí tenemos también una beca para formar a los periodistas. Por un lado, esa es una parte del asunto, pero la otra sí, pues sería muy interesante que con los medios comunitarios, independientemente de quiénes ganen la beca y quiénes sean, pues que tuviéramos un diálogo para contarles lo que nosotros hacemos y conozcan qué tipo de público, por ejemplo, tiene una orquesta filarmónica de Bogotá, que hace posible que, por ejemplo, tenemos en las redes sociales alrededor de 200.000 seguidores, ¿sí? Y hay, digamos, unas comunidades muy focalizadas en Bogotá que tienen esos intereses. ¿Dónde están esos públicos? Esa es la pregunta de Sherlock Holmes. Correcto. Bueno, David, muchísimas gracias por esta oportunidad y por ilustrarnos un poco de cómo la cultura musical, la música lírica, que pues sabemos que en general no es una cuestión de gran conocimiento de todos los públicos, pero sí lo que buscamos es precisamente compartir todo ese gran trabajo que hace la Orquesta Filarmónica. Ya nos mostraba usted en su presentación ese ecosistema de orquestas, ese ecosistema que trae en los diferentes niveles, lo juvenil, los chicos jóvenes, los niños que ya están vinculados con ustedes. Bueno, ahí hay una trayectoria muy interesante. Muchas gracias, David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y este es un informe para el portal barriosyvecinos.com.co.